Mis hermanos, Shalom, Abba les bendiga. Yo les quiero compartir algo que estoy estudiando recientemente, que pienso que el Eterno me está revelando algo, y bueno, creo que si lo comparto con ustedes, si alguien está estudiando este tema, también le puede ayudar. En Joel, en el capítulo 2, nos habla del derramamiento del Espíritu Santo. Alguien que lo lee dice, bueno, pero eso se cumplió en el Pentecostés, en la fiesta de Shavuot, ¿verdad? Lo cual verdaderamente lo podemos leer, se lo voy a leer, que está en Hechos, en el capítulo 2, justamente, también, y dice en el verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Adonai, derramaré de mí espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Adón, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Adón será salvo. Ok, estas palabras están en Joel. Me voy a ir para allá para explicarle algo, pero si se fijan, aquí nos está hablando en los postreros días. Desde que Yeshua vino, estamos en los postreros días, pero esos días no se han terminado porque todavía esta parte donde el sol se convierte en tiniebla, la luna en sangre, y del día del Adón, cuando Él viene, no se ha cumplido. Y que todo aquel que le invoque a Él se va a salvar. Pero quiero que veamos esto porque en el verso 15 dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Yo le quiero hablar realmente, y por lo que estoy haciendo este tema, es el simbolismo de 3, tercero, 3300 y tercio en las escrituras y su relación con el tiempo del fin. Pero quiero que vayamos, antes de entrar ahí, hay mucho. Yo solamente le voy a dar un resumen porque es un tema que todavía estoy estudiando y de hecho le voy a hablar de Joel así rápido, sin ir a muchos detalles. En el capítulo 2, aquí nos está hablando, en el verso 23, dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Adonai, vuestro Elohim, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Y luego dice que las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y bueno, en todo esto hay un simbolismo de lluvia. Y la lluvia tiene que ver con palabra, enseñanza, un derramamiento del Espíritu. Entonces, si Él está hablando aquí de que antes de que Él venga va a haber un derramamiento del Espíritu tan grande, tan poderoso como aquel del primer siglo. Y ahí es que yo puedo lograr entender cómo es que las personas van a llegar a entender la verdad que hoy rechazan. Y es que viene ese derramamiento. Aquí dice que las eras se van a llenar de trigo. El trigo está simbolizado por el pan, por su pueblo, ¿verdad? El maná. Pero el vino es pacto y el aceite es el Espíritu Santo. Entonces dice, comeréis hasta saciaros. La palabra dice que viene tiempo de hambre de la palabra. Pero fíjense que aquí está hablando de que después del juicio Él va a derramar de esas aguas. Y está hablando de saciedad, de comida. Y dice, y entonces alabaréis el nombre de Adonai, el cual hizo maravillas con ustedes. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. O sea, aquí está hablando de lluvias, está hablando de trigo, vino, aceite,
un derramamiento, una saciedad. Recuerden que pues el pueblo que está en el desierto, que está buscando las aguas, que es conducido a la fuente de agua. Entonces, aquí estamos hablando de maravillas. Y comer no es una maravilla, o sea, claro, comer es una bendición, pero aquí está hablando de algo de milagros, maravilla, saciedad del alma. Está hablando de este derramamiento del Espíritu. Miren, en el verso 18 dice, y Adonai solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Luego dice, el verso 19, responderá Adonai y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto, que es el vino, y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio, en vergüenza entre las naciones. O sea, si tú tienes hambre, no es como que literal, Él te va a dar mosto, que es el vino, aceite y pan. O sea, aquí está hablando de nuevo pacto, está hablando del derramamiento del Espíritu. Luego dice en el verso 21, tierra, no temas, alégrate y gózate porque Adonai hará grandes cosas. Él va a hacer grandes maravillas. Entonces, aquí en el verso 28, donde repite lo mismo de Hechos, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, aquí vuelve y repite. Pero el verso 32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Adonai será salvo. O sea, el que invoque su nombre es el mismo que va a recibir ese derramamiento del Espíritu en ese tiempo de tribulación. Dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Adonai, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y bueno, el capítulo 3 nos habla de los juicios, del arrebatamiento, pero ahora no voy a entrar en el detalle, porque esto es algo, como le dije, que estoy estudiando lo que es las lluvias tardías, el derramamiento del Espíritu, qué es lo que va a pasar en el tiempo de la tribulación, y tiene que ver con este simbolismo y esta bendición de 3 terceros, 3.300 y 1/3. Y le voy a dejar ahí unos cuantos ejemplos para que si lo quiere estudiar, bueno, lo estudie. En las Escrituras, el número 3 y sus derivados, ¿verdad?, tienen un profundo significado profético, especialmente en relación con la redención, el juicio y la resurrección. Desde un contexto hebreo y escatológico, estos números apuntan a los eventos finales y al plan de Elohim para la humanidad. Y bueno, por eso quería hablarle del número 3, porque habla de lluvias y también hay 3 temporadas donde el pueblo subía a Israel. Quiere decir que estamos esperando las fiestas de otoño y hay una cosecha final. Entonces, si hay lluvias de otoño, la lluvia, el derramamiento del Espíritu, ¿verdad? Entonces vamos a ver este número 3 y el simbolismo, porque este número en hebreo es Shalosh, pero también es 3 o tercero o 300. Y ya luego cuando se le agrega el 1000, tú puedes decir 3000. Entonces fíjense que siempre está el Shalosh. Entonces hay una relación con todo esto. Y vamos a hablar de este número. El número 3 es uno de los más significativos en las Escrituras. Número 1 representa la redención y resurrección. Yeshua resucita al tercer día. También en Oseas capítulo 6, verso 2 dice que Él nos resucitará al tercer día. También, número 2, es la plenitud divina. Elohim se revela, ¿verdad?, como el Kadosh, 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 Santo, 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 dando una confirmación de su santidad. Y también, número 3, aplicamos esto al tiempo del fin, que es la resurrección del tercer día, apuntando al cumplimiento final de la redención como este milenio. Él vino por 2 días, 2 milenios al tercer día, o sea que estamos cerca. Ahora, el tercio, que viene también de la misma palabra, es Shelishi, tiene que ver con juicio y purificación. Entonces, el concepto de tercero está asociado a pruebas, purificación y juicio. Vamos a ver ejemplo. En Zacarías 13, del 8 al 9, dice que 1/3
de su pueblo será purificado como el oro en el fuego. Y dice que de toda la humanidad, 2/3 se cortarán, se perderán, o sea, no entran. En Apocalipsis 8, del 7 al 12, en los juicios de las trompetas, 1/3 de la tierra, el mar y los ríos es destruido, lo que muestra un juicio parcial antes del juicio final. En Éxodo 19, verso 11, descendió Elohim en el tercer día sobre el monte Sinaí, y esto es muy similar al tiempo de su venida, por lo que el estremecimiento, el fuego, la trompeta. Entonces esto representa un tiempo también, 2 días de preparación antes de la manifestación divina. Fíjense que tenían que lavar sus vestidos en esos 19 por 2 días. Y que al tiempo de cuando Yeshua vino hasta su segunda venida se le habla de los postreros días. Entonces, esto se aplica al tiempo del fin, donde 1/3 de la humanidad podría experimentar una gran tribulación o un juicio antes del regreso de Yeshua. La purificación también del remanente en Zacarías 13:9 sugiere que solo una parte de la humanidad pasará por el fuego y se salvará. Los demás perecerán. También vamos a ver este número de 300, 3000, 3, que está en Daniel, en el tiempo del fin, capítulo 12, verso 12, dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Aquí lo repite 2 veces ese shalosh, que es del 3. También, como les había dicho anteriormente, en Hechos, capítulo 2, era la hora tercera del día. Pero también, si nos vamos a cuántos se convirtieron y recibieron el Espíritu Santo, dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra, fíjense, recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, este 3,000... vamos a verlo también, no solamente aquí con el derramamiento del Espíritu y la restauración por la palabra, pero también vemos que en Éxodo 32, 28, 3,000 israelitas murieron por adorar al becerro de oro. Entonces, fíjense cómo aquí hay 3,000 que son restaurados, a pesar de que en este tiempo están en rebelión. También no vamos a dejar atrás el 300, porque este número aparece en historias de fe y liberación en Gedeón y sus 300 hombres que vencieron un ejército inmenso, lo que simboliza una victoria milagrosa del remanente fiel, que dice que son pocos. Él no necesita un gran ejército, sino los pocos que él va a enviar. Y bueno, para concluir, podemos ver que un pequeño remanente fiel vencerá grandes dificultades, al igual que los 300 de Gedeón en este fin de los días. Elohim usará un grupo escogido y preparado para llevar a cabo su propósito en la gran tribulación. También el concepto de 1/3 aparece en la Escritura como una medida de juicio y preservación, ya que en Ezequiel capítulo 5 vemos que Elohim va a castigar a Israel dividiéndolo la nación en tercios: muerte por espada, hambre y exilio. En Apocalipsis 9:15 vemos en la sexta trompeta 1/3 de la humanidad es destruido, y esto lo podemos asociar a lo que leímos en Zacarías 13:9, que 1/3 sería refinado y salvo. Entonces, proféticamente el mundo será dividido en tercios en términos de juicio, destrucción y redención. Y 1/3 de la humanidad podría ser preservado como el remanente fiel en la gran tribulación. La purificación del tercio restante indica que Elohim no solo juzga, sino que también refina y restaura. O sea, fíjense que aún 1/3 de la humanidad, que es muchísimo, que se van a salvar, ellos también son un remanente fiel, porque van a entregar su vida hasta la muerte. O sea, se van a salvar, serán limpios y refinados, aunque tenga unos pocos, como los 300, que vayan a llevar el mensaje. Entonces, el 3 y el tiempo del fin, desde un contexto hebreo y profético, los números 3, tercero, 3,000, 300 y tercio, tienen un patrón claro.
en los eventos del fin de los tiempos. Y se lo voy ahora a resumir. Número 1, el 3, que es resurrección, ¿verdad? El tercer día, y redención, señal también de la restauración final. Número 2, tercero, que nos habla de juicio y purificación de un remanente. Número 3, el 3000, que es un gran derramamiento del Espíritu y restauración. Número 4, los 300, que es una victoria milagrosa de un pequeño grupo que es fiel. Y número 5, tercio, que es división entre los que serán juzgados y los que serán refinados para salvación. Y eso del tercio lo vemos bastante en Apocalipsis. Entonces, bueno, estos números nos muestran que Elohim tiene un plan preciso y ordenado para la purificación y restauración final antes del regreso de Yeshua HaMashiach. Amén.